Ok, ya Marcela puso de que está, la presentación va a estar, ya está en grabado, así que vamos a estar en video y esto también lo vamos a tener la publicidad más adelante a través de la página web. Listo, David, podemos iniciar. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra disponibilidad para participar en esta, la tercera conferencia de nuestro programa de la Ruta del Galvanizado. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de poder escuchar a nuestro amigo Luis Rossi. Él ha escogido un tema muy interesante, con un título también por demás claro en este tema, es ¿cómo hemos sobrevivido para continuar galvanizando? Es una pregunta que él lo ha ideado y lo ha puesto en su presentación, y yo creo que en lo que vamos a ver en los próximos minutos nos va a dar la explicación clara de lo que está pasando la industria, especialmente en el caso de Venezuela. Luis Rossi es el gerente general del grupo Sudaca, específicamente en ALF Galvanizados. Profesionalmente es licenciado en matemáticas de Lewis and Clark's College. Es expresidente de la Asociación Venezolana de Galvanizadores por 3 periodos y tiene una experiencia laboral de 24 años en el grupo Sudaca. Y por lo tanto, Luis, yo creo que es una de las autoridades en el tema de galvanizado a nivel de Venezuela, a nivel de toda la región. Muchas gracias, Luis, por darnos esta oportunidad de poder atender tu presentación, y pues te dejo como para que nos puedas explicar con los detalles. Indicarles a los participantes, por favor, de que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat que tenemos, y al final de la presentación vamos a tener la posibilidad de las respuestas que pueda tener Luis, y también, ¿por qué no?, invitar a una interacción a todos los participantes en caso de que sea necesario. Luis, por favor, Excelente. adelante con la presentación. Muchas gracias, David. Tu ayuda ha sido para mí muy importante en estos días porque, disculpen mi voz, pero vengo saliendo del COVID, y gracias a ti, David, que me has ayudado en momentos de poca energía para poder llevar adelante esta presentación. Y gracias a ti, Marcela, también por darme una mano con todo lo que es la parte tecnológica. ¿Okay? Sí, la pregunta era, ¿qué podemos nosotros desde Venezuela compartir con los colegas del continente? Y básicamente dijimos una cuestión, dijimos no, ¿por qué mejor no contamos nuestra historia de los últimos años, lo que hemos estado haciendo y lo que nos ha permitido mantenernos activos? Entonces quisimos darle un poco un enfoque no tan técnico, más quizás vivencial, pero quizás muy ilustrativo para muchos. ¿Ok? Marcela, te invito a que pases por favor lo siguiente. Yo, para ahorrar ancho de banda, voy a desaparecer. Ok, ¿estás ahí, Marcela? Ok, gracias. Comencemos los antecedentes. Repito, como bien dice David, nosotros lo que queremos es hacer un diálogo, una conversación. Siéntanse libres de conversar, incluso de interrumpir de ser necesario. Y bueno, la idea es crecer juntos. ¿Okay? Hablemos de los antecedentes de la industria del galvanizado en Venezuela rápidamente. Venezuela es un país que fue una potencia petrolera. Estoy de vuelta. Sí, te nos viste un momento. Estoy de vuelta. Sí, Luis, aquí te escuchamos. Estoy de vuelta. Ok, perfecto. Entonces les decía que Venezuela fue una potencia petrolera, era un país con una capacidad de producción muy importante, sobre los 3 millones de barriles de petróleo diarios,
un país con enormes cantidades de acero y con una hidroeléctrica, con un sistema hidroeléctrico de los más importantes del mundo. Eso generó esa mezcla de petróleo con electricidad, más el acero, generó una vibrante industria del galvanizado, con plantas muy importantes que se empezaron a hacer en los años 50 y 60. Cuando me refiero a plantas de galvanizado, me refiero a toda la cadena. Me refiero a plantas de galvanizado en general, plantas de galvanizado de alambre, de galvanizado de tubos, de galvanizado de láminas. Entonces teníamos prácticamente todo el sector en Venezuela cubierto en los años 50, 60, 70, incluso los 80. Ese crecimiento llega hasta el año 99, que Alp Galvanizado se convierte en la última planta fundada en Venezuela. Y a partir de allí, del año 99, hay un cambio político importante, muy importante. Y ese empuje que tenía la industria cambia un poco. Año 2000, para el año 2001-2002, creamos Abegal en una movida muy audaz, incluyendo todos los sectores de la industria, no solamente el galvanizado general, sino el alambre, la lámina y los tubos, todos juntos. Y comenzamos entonces a trabajar unidos. Pero luego de ese año 99, el clima cambia. Y la armonía y el empuje se convierte en una especie de sálvese quien pueda. En una especie de me tengo que salvar yo porque es lo único que puedo. Y allí todo cambió un poquito. Es cierto que hubo trabajo hasta más o menos el año 2010, cantidades importantes de trabajo. Pero el clima era diferente, las relaciones laborales eran más tensas, el acceso a los créditos era más difícil, se empezó a trancar un poquito todo. Cambió. Yo no voy a ir en detalle porque no tiene que ver con nuestro tema, pero simplemente quiero dejarlo allí y decirles que yo, como representante de Alp Galvanizado, soy en este momento, les hablo como representante de la única empresa de galvanizado en general que queda disponible y con las puertas abiertas en Venezuela. Muchas otras están dormidas, muchas otras ya no están. Pero bueno, aquí continuamos. Por favor, ¿puedes pasar a la siguiente lámina? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos, ¿verdad?, el año 99 y llegamos al año 2013. En el año 2013 hay un cambio, no un cambio dramático, simplemente un cambio de nombre político, pero ahí comienza algo que hay que analizar muy bien. A partir del 2013 al día de hoy, nuestra economía venezolana ha caído en un 80%. Ese número es muy importante, porque cuando uno habla de una caída económica del 80%, uno está hablando de una tragedia humana. Uno está hablando de millones de personas que se mueven buscando las oportunidades que perdieron en casa. Estamos hablando de un sistema económico que desapareció. Estamos hablando de la quiebra económica y en muchos casos moral de una nación. El caso Venezuela en estos últimos años es un caso de estudio, es un caso prácticamente con las consecuencias de una guerra, pero con la curiosidad de que la guerra nunca la hubo. Entonces es algo bien particular. No sigo más, pero es importante que sepamos qué es lo que ha ocurrido aquí y también que ustedes lo ven, porque ustedes ven venezolanos por cantidades en sus países. Ok. Marcela, por favor, la siguiente lámina.
¿Sí la ves? Ajá. Seguimos allí. ¿Me Sí. escuchan? Aquí estamos, Luis, te Seguimos allí, ¿me escuchamos, te escuchan? Sí, escuchamos. Luis, dale, Te escuchamos dale. perfecto. Perfecto, gracias. Ok. En esa lámina veo una persona que está pensando, que dice, ¿qué pasó? ¿Y qué importa? Entonces, ¿qué pasó? Yo me niego a pensar que aquí la historia se terminó. La historia no se termina. Y esto sigue siendo una novela en continuación. Aquí todavía estamos escribiendo la historia. Sin embargo, a lo que tiene que ver con nosotros, hay algunas cosas muy puntuales que sí han ocurrido. Una de ellas, que es la que más relación tiene, es que en nuestro país hubo una destrucción del capital privado nacional. Punto. Con una caída del 80%, las empresas quedan, pero quedan todas heridas, quedan todas golpeadas. No es una situación sencilla de manejar para las empresas porque yo los invito a pensar que a ustedes se les caiga la producción en un 95%, como de repente ha ocurrido aquí. Esos números son impensables. Pero lo que es importante, porque vivimos en países con dinámicas muy particulares, es que este proceso no fue de un día para otro. Este fue un proceso lento. ¿Qué está ocurriendo como tendencia alrededor de nosotros? Porque a veces no vemos más allá de nuestras paredes y cosas están ocurriendo. Entonces, del qué pasó, que fue la destrucción del capital privado, vamos al qué importa o cuánto importa, como me recomendó mi hermano decirlo. Y la realidad, mis queridos colegas, es que importa muy poco. Lo que nos ocurre a nosotros como gremio importa poquísimo en un contexto como el que nos ocurrió en Venezuela. Al contrario, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, tanto humana como empresarial, nos damos cuenta de casi que la orfandad que podemos tener, porque, señores, nosotros dependemos de un contexto. Nuestro negocio es simplemente un síntoma de una economía más o menos sana. Pero no es mucho más que eso. Nosotros tenemos que pensarnos como una parte de un engranaje que funciona. Si hay un país pujante, un país que busca, el galvanizado llega. Pero si estamos en otras condiciones, no necesariamente el trabajo vaya a llegar. Entonces, es también importante para nosotros, por lo menos en nuestro aprendizaje, entendernos como contexto, entendernos como una parte de algo mayor, de algo más grande. Y esa ha sido un poquito nuestra experiencia. Nuestra experiencia ha sido ver cómo todo cede y entonces, ante la caída, cómo mantener. Perfecto, gracias. Entonces llega el cambio, ¿verdad? Llega el drama. Por favor, atrás. Nueva pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que entonces tienes que preguntarte, ok, entonces si no somos lo que éramos, ¿qué somos? ¿Quién soy? ¿Qué es mi empresa? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Todos nosotros en nuestras páginas web tenemos nuestros valores, nuestra visión, todos estos conceptos que nos definen, que son importantes para nosotros. Pero cuando llegamos a estas situaciones, llamémoslas límite, es donde nosotros realmente tenemos que cuestionarnos nuevamente sobre qué somos,
sobre cómo nos quitamos el exceso de lo que somos y ser exactamente esenciales, porque llegan puntos donde si no eres esencial, básicamente no sobrevives. Y entonces nos hicimos unos cuestionamientos muy importantes y dijimos, ¿qué somos? Y al final dijimos, ¿sabes? Somos un grupo humano de personas, todos importantes, todos con valor, y que vamos a trabajar unidos todos para mantenernos de pie, sea como sea. Nosotros en el grupo tomamos esa actitud, llamémosla tribal, grupal, de decir, señores, o es entre todos o no sobrevivimos. Eso no evitó una migración terrible de nuestra personal. Todos los jóvenes se fueron, especialmente aquellos que no tenían posibilidad de tener casa. Aquellos que tenían una vivienda, que tenían algún activo, algunos se quedaron, no todos, algunos. Nosotros perdimos por lo menos, yo creo, la mitad del personal por migración. Pero con el que se quedó, aquí estamos construyendo y aquí seguiremos. Okay. Hay otro aspecto muy importante que fue el aspecto empresarial. Nos conocemos muy bien cómo somos los galvanizadores. Y los galvanizadores somos aliados, somos rivales, somos secretos, somos muchas cosas. Pero aquí, sin tapujos, tuvimos que convertirnos en aliados. Los galvanizadores, muchos de ellos cedieron su actividad a favor de otros, especialmente las plantas integradas. Dijeron, mira, vamos a asociarnos, no a tanto asociarnos, vamos a hacer asociaciones estratégicas puntuales, vamos a protegernos, vamos a unirnos, porque solos no vamos a poder. Simplemente terminó ocurriendo que de 12 tanques de galvanizado quedó uno. Y entonces tuvimos que buscar juntarnos todos para poder sobrevivir. Hay muchísimas anécdotas. Recuerdo a Enrique Gutters, que está aquí, de la empresa Dixon Becaert. Una vez yo le comenté y le dije, oye, Enrique, me acaban de aprobar los dólares para traer 50 toneladas de zinc. Y su respuesta fue, Luis, qué bueno, tenemos zinc. Y tenía razón, porque mi zinc era su zinc, y su zinc era mi zinc. Y así estuvimos compartiendo, prestándonos, yendo, toma, dame, aquí ven, sube, baja, para poder entre todos ir adelante. Eso fue a nivel de las empresas. Y a nivel de los clientes también cambiamos el modelo de negocio, porque el modelo de negocio tradicional no soportaba más. Si ya yo quería comprar la materia prima, yo iba donde mi cliente y le decía, mira, tengo esta oportunidad, ¿quieres participar conmigo? Y así hicimos, y así hacemos. Porque ese negocio, la forma de hacer negocio tradicional, que no la conozco como la hacen ustedes, también se agotó aquí en Venezuela. ¿Okay? Entonces, ante estas nuevas perspectivas, ¿verdad? Tuvimos que buscar muy adentro de nosotros, sobre todo a nivel humano. El ser humano sufre también la crisis y necesitamos generar que la empresa fuese una especie de ancla, de roca sólida, de roca fuerte. Otra anécdota que les puedo comentar, cuando ustedes tienen una empresa, y de verdad que no se los deseo a nadie, que galvanizara, no sé, 1000 toneladas mensuales, y que con el paso del tiempo termine galvanizando, no sé, 50 toneladas mensuales. Hay mucho tiempo y la gente piensa mucho, los seres humanos pensamos mucho. Una de las cosas que nosotros hicimos en ALF fue, y parece una cosa sencilla, pero lo voy a comentar, la voy a compartir, fue que nos pusimos a sembrar. Sembramos. Porque así el hombre fuese a trabajar y no tuviese trabajo, no tuviese que hacer, por lo menos iba
a sembrar, tenía un contacto con la tierra, tenía un contacto con algo, regaba una planta. Y lo que a mí me interesaba era que ese ser humano estuviese pensando en producir. Así no produjera, por lo menos que pensase en producir. Entonces, bueno, lo cuento como pequeña anécdota para que, bueno, simplemente para compartir, de esto se trata. ¿Ok? Vámonos ahora un poquito de la actitud hacia otras cosas. Un poquito atrás, por favor, Marcela, en las nuevas métricas, Ajá, nuevas métricas, ahí está. Las nuevas métricas son importantes porque llega un punto en donde entonces decimos, señores, tenemos 3000% de inflación anual, 5000% de inflación anual. En verdad, muchachos, ¿de qué me sirve el balance contable del mes de febrero? Si estamos en junio y ya la economía cambió completamente. Entonces, lo tradicional cambia. Entonces, si no habían créditos bancarios, si no había temas que ver con los balances contables, por ejemplo, decimos, ¿para qué sirven? Y sirven en el momento que tienen que servir. No les estoy quitando importancia, estoy simplemente diciendo que cuando teníamos que rehacer y sobrevivir, dijimos, epa, vamos a prestar atención a otras métricas, vamos a prestar atención a otros indicadores que me permitan seguir adelante en mi gestión. Porque los cambios eran muy rápidos, muy fuertes, y necesitábamos medir el negocio prácticamente en tiempo real, prácticamente al día. Porque si no, el tema de las inflaciones era terrible. ¿En qué devino eso? Bueno, nosotros llegamos a trabajar por SIN, llegamos a trabajar con moneda extranjera, llegamos a trabajar de cualquier manera, pero lo más importante era simplemente un dato. P por Q. Precio por unidad. Ese era el dato. Ese era un dato fijo de toda hora, de todo minuto, de todo día. Y básicamente esa se convirtió en todo el tiempo, todo momento. Y que tuviésemos la caja suficiente para poder cumplir, la caja suficiente para poder pagar. En eso se convirtió nuestro negocio. Se convirtió en un negocio crudo. Llamémoslo poco sofisticado, sino en un negocio muy de piel, muy del momento. ¿Ok? Por favor, ¿estamos aquí? ¿Me escuchan? Perfecto. Como les digo, estamos hablando en este momento de actitudes, de maneras de llevar adelante una situación. Pero quiero ahora pasar a la parte dura, a la parte que es muy importante y que tiene que ver con cómo afrontar esos retos. ¿Okay? Y quizás aquí están las verdaderas razones por de nuestra supervivencia. Lo actitudinal es muy importante, el liderazgo es muy importante, la gente es muy importante, pero esto que viene adelante quiero compartirlo porque también creo que es la base de lo que ocurre. ¿Ok? En los tiempos de bonanza, nuestro grupo tiene 2 plantas de galvanizado, una en el occidente, una en el centro, y entonces teníamos el dilema. ¿Hacemos la planta de oriente y cubrimos todo el territorio? ¿O cambiamos un poco e invertimos en tecnología, invertimos en reciclaje, invertimos en las plantas en sí? Y ante ese dilema, nosotros escogimos invertir en las plantas. ¿Qué significa invertir en las plantas? Dijimos, vamos a trabajar en tecnología, vamos a trabajar en reciclaje, vamos a trabajar con química, vamos a trabajar con
con la optimización de nuestros productos y subproductos. Y desarrollamos 2 plantas. ¿Puedes, por favor, pasar, Marcela, para que vean las fotos de las plantas? Hicimos 2 plantas, desarrollamos dos plantas adicionales. Una de ellas es una, ahí está, de reciclaje. Ajá, perfecto, gracias. Allí hay fotos de las plantas de reciclaje de cenizas y de reciclaje del cloruro ferroso, o llamado ácido exhausto. ¿Okay? Esas plantas las hicimos en los años 2006, 2008, por ahí. Y esta decisión que tomamos creo que ha sido el elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque el manejo de los subproductos es control. El manejo de los subproductos es manejo de inventarios. La capacidad de poder producir 100 a kilómetros cero en las propias instalaciones es una ventaja que no logro transmitir en cuanto a importancia. Es cierto que nosotros tuvimos situaciones terribles. Nosotros en ALF tuvimos más de 4 años sin poder importar zinc. Pero teníamos, como ven en esas fotos, unas máquinas que lograban fundir zinc. Entonces nosotros pudimos contrarrestar esas enormes dificultades con nuestros propios recursos. Y es aquí donde yo quiero ser muy enfático en cuanto a las tendencias, en cuanto al negocio, ¿no? Nuestra lógica siempre ha sido, Cristian, ya te respondo, nuestra lógica siempre ha sido acero galvanizado, más. Y resultó ser, en nuestro caso, no tengo la verdad absoluta, pero en nuestro caso, que si nosotros miramos hacia adentro, hay unos potenciales enormes, increíbles dentro de nuestras plantas, donde puede haber incluso mejores rentabilidades que con las inversiones tan cuantiosas de hacer plantas nuevas. No estoy diciendo que no se hagan plantas nuevas, por amor a Cristo, no. Estoy simplemente diciendo que hay enormes oportunidades hacia adentro de nuestras propias plantas. Les voy a dar un pequeño resumen. Una de las plantas de nuestras cenizas, nosotros molemos esas cenizas, luego las separamos y luego hacemos una especie de granallado, son partículas de zinc muy pequeñas. Esas partículas van a un horno de fundición y allí fundimos. Esa planta tiene una capacidad de 2 a 4 toneladas día, dependiendo un poco de la carga de trabajo necesaria, ¿no? Nosotros trabajamos para nuestra carga de trabajo unas 2 toneladas diarias, siempre y cuando teniendo la ceniza. La otra planta que tenemos es es interesante porque el cloruro ferroso, o llamado el ácido exhausto, echa para atrás un poquito, por favor, Marcela. El cloruro ferroso o el ácido exhausto, como lo mal llamamos aquí en Venezuela, porque es cloruro ferroso en realidad, cuando el ácido está agotado, es muy rico en hierro. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? En la planta lo que hacemos es quitarle un poquito de agua y concentrarlo aún más. Llevarlo a un cloruro ferroso con poca agua y luego con un aliado, ese aliado con ese cloruro ferroso bien concentrado, produce cloruro férrico, como inyectándole clorogas. Ese proceso no lo hacemos nosotros, pero pudiese hacerse. Y con esa planta de cloruro ferroso, les comento sin temor a equivocarme que algunos meses de nómina fueron pagados con ese trabajo, cuando no teníamos nada por galvanizar. Y cuando digo nada es nada, esa planta nos ayudó muchísimo en algunos meses con su trabajo. Y vuelvo a insistir, química.
Nuestro negocio, en mi forma de verlo, es un negocio poco elástico, es un negocio intensivo en manejo de transporte, en manejo de energía, en traslado de materiales. David, tú que estás en el tema de transporte, sabes lo difícil que es mover material de un lado a otro. Y la química cambia la ecuación, compañeros. La química trabaja por sí sola, los elementos trabajan por sí mismos, la temperatura, la presión, y permiten unos avances que a nosotros como trabajo artesanal nos cuesta mucho. Entonces quiero enfatizar mucho este tema químico, porque si vemos la próxima lámina que nos va a invitar Marcela, para mí el futuro del negocio del galvanizado va ligado al reciclaje. Por ello fuimos tan insistentes con Galvalatina de que tuviese algo verde. Porque una crisis como la que ha vivido Venezuela, un grupo económico como el nuestro, creo que sin estas